Ágora es un término griego que significa lugar de asamblea o reunión. Tradicionalmente, el ágora era el lugar específicamente designado para que los ciudadanos griegos se reunieran a debatir sobre los diferentes asuntos concernientes al sistema democrático. A partir de este momento, tenemos un Ágora en Luz Radio 102.9 con Gabriel Andrade. Saludos amigos, bienvenidos a Ágora. Hoy me acompañan la edición y montaje William Velarde, en el control técnico Franklin Palmar, nuestra productora es Nora Elba Torres, el director de Luz Radio es Jesús Urbini, quien les habla, Gabriel Andrade, estará en la conducción. @GAndrade80 es mi Twitter. Me acompaña esta noche el profesor Miguel Ángel Campos, querido amigo, docente e investigador de la Facultad de Humanidades y Educación, y además de eso de la Universidad Católica Cecilio Acosta, porque ahí ha escrito varios libros, el último de los cuales el título es Desagravio del Mal. Pero sobre este libro no hablaremos hoy. Hablaremos más bien sobre la cultura de pobreza en Venezuela. Es un tema que Miguel Ángel conoce muy bien. Saludos, Miguel Ángel. Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, Gabriel. ¿Qué es exactamente la cultura de la pobreza? Bueno, el concepto tiene su propia coyuntura latinoamericana. En realidad es una categoría que aparece por primera vez en las ciencias sociales los años 60 con un sociólogo norteamericano que se llama Oscar Lewis. Claro, Los hijos de Sánchez. Los hijos de Sánchez. Famoso él. Justamente. Oye, yo te digo, una de las cosas, uno de los libros más deprimentes que yo he leído. Justamente. Las historias eran tan tristes y, ay, Dios mío, yo salí desesperanzado cuando en mis días de estudiante que lo tuve que leer. Al punto que provocó un escándalo nacionalista en México y el editor de ese libro fue despedido del cargo, que Arnaldo Rofila, un editor argentino, una figura prestigiosa de la edición y de la vida intelectual latinoamericana, tenía casi 30 años en el fondo, y lo acusaron de estar aliado con los comunistas y de ser un enemigo de la cultura mexicana. Porque, bueno, el libro efectivamente, deprimente es una palabra que le encaja al libro, pero en realidad el libro descubría un mundo que las ciencias sociales no habían tocado, ¿no? Es decir, la pobreza ya no era una condición exterior, sino que, enfatiza el libro de Oscar Lewis, tenía sus condicionantes internos, eran formas de vida, hábitos, conductas de grupos organizados en torno a valores, de tal manera que se derrumbaba la idea de que la pobreza era esencialmente clasista, ¿no? ¿Cuáles son algunos de esos hábitos? Bueno, esos hábitos son un poco concepto de bienestar, por ejemplo, ¿no? El concepto de bienestar en la cultura de la pobreza es tener la nevera llena, 4 carros en el garaje, 5 televisores y échase palo todos los fines de semana. Es decir, básicamente una idea de bienestar que prescinde de estabilidad política, de educación, de visión del mundo más estable, y eso un poco queda demostrado en las entrevistas a la familia de Sánchez, y eso escandalizó al gobierno mexicano, a los grupos conservadores, al punto que la Sociedad de Geografía y Estadística estableció una demanda y se encausó el libro al editor y al autor, por supuesto. Finalmente fue desestimada la demanda, pero quedó claro que el estudio de Luis aportaba a la definición de la pobreza elementos nuevos. Es decir, la pobreza entonces es un conjunto de hábitos que tiene que ver con una visión estructural de consumo, donde los individuos refuerzan, por ejemplo, lo patrimonial, el contacto personal, la economía de subsistencia, y donde en esa idea de bienestar, la educación, por ejemplo, el arte, el desarrollo político son más bien momentos secundarios. ¿El consumismo es algo propio de los pobres? Porque me llama la atención que digas que parte de la cultura de la pobreza está en la satisfacción inmediata del consumo. Yo siempre habría pensado que los pobres, en tanto pobres, no están pensando en comprarse camionetas ni nada de eso, sino más bien subsistir. Sí, claro, el consumismo es una característica de la cultura de masas moderna,
pero el consumo es característico de las culturas primarias como preocupación del día, ¿no? Es decir, resolver presiones, necesidades básicas, en eso ponen todo su esfuerzo, porque su visión del mundo, que es una visión de bienestar, les dice que efectivamente se trata de sobrevivir al día, ¿no? Y ninguna civilización se plantea permanecer en el tiempo sobreviviendo al día, sino que se plantea la idea de futuro, algo que también es como está ausente en la cultura de la pobreza. Últimamente yo he escuchado muchos comentaristas culturales, etcétera, decir que todas las culturas más o menos deberían tener el mismo valor y que sería arrogante decir una cultura es mejor que otra. Pero pareciera que tú estás hablando de la cultura de la pobreza en términos muy críticos, o sea, que esto es algo que más bien los latinoamericanos deberíamos dejar atrás, esa cultura. ¿Cómo respondes a los críticos que dicen no debemos juzgar a las culturas, cada cultura tiene su propio valor interno? Bueno, el relativismo yo creo que es un aporte importante del análisis, no solamente el análisis social, de la comparatística, ¿no? Y en el caso de la cultura de la pobreza, el Latinoamérica, yo creo que tiene cuño latinoamericano. Es decir, puede reivindicarse para Latinoamérica el análisis de la categoría con insumos de una visión del mundo latinoamericana, donde hay evidentemente carencias claves, es decir, ciudadanía, civilidad, sociedad del conocimiento, institucionalidad, democracia. Son carencias obvias en la cultura latinoamericana y eso ha debido, digamos, alimentar un perfil, una característica del concepto de la categoría cultura de la pobreza, que es lo que llama la atención de Oscar Luis, que no era su primer libro, porque ella había escrito un libro que se llama Antropología de la Pobreza, 5 entrevistas a familias mexicanas, pasó inadvertido. Es decir, no llamó la atención porque, claro, el libro no se había traducido. Cuando aparece Los hijos de Sánchez, 63, 64, se traduce y causa ese impacto en los sectores conservadores nacionalistas mexicanos y puso en evidencia... A ningún nacionalista le gusta que le digan que su país tiene un problema en su cultura. Entonces, por eso me imagino que los nacionalistas mexicanos, cuando llegó un foráneo, un extranjero norteamericano, a decirle, mira, en México se cultiva una cultura de la pobreza que causa problemas, a ningún nacionalista le va a gustar que le digan eso, ¿no? Sí, de todas maneras, fíjate, hay un paso importante, porque así como de la teoría del imperialismo se pasó a la teoría de la dependencia, que mostraba que el sometimiento y la subordinación de estos pueblos tenían que ver con, digamos, una manera de organización interna del poder. Ya no eran unos barcos en los puertos quitándote la materia prima y vendiéndote mercancía, no, sino que la teoría de la dependencia en los 60 demostró que efectivamente se trataba del diagnóstico interno y del examen de unas maneras de organización del poder. Así, esta idea de la cultura de la pobreza que remite la idea de pobreza a hábitos es un avance, porque queda en evidencia que la pobreza tiene, digamos, un circuito de reproducción que no está vinculado únicamente al consumo, sino a una visión del mundo. Vamos a ir a escuchar un tema musical y al regreso seguimos conversando sobre la cultura de la pobreza con Miguel Ángel Campos. @GAndrade80 es mi Twitter y escuchemos de Franco De Vita un tema que se llama Al Norte del Sur. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter. Converso con Miguel Ángel Campos sobre la cultura de la pobreza. El libro famoso de Oscar Luis, Los hijos de Sánchez, que estabas comentando en el segmento anterior, Miguel Ángel, son básicamente historias de vida, donde un informante pues cuenta su historia de su vida y su familia y bueno, ahí Luis va recogiendo la visión del mundo que tiene esta gente. Ahora, yo siempre he escuchado la crítica a Luis de que en la medida en que él presenta esta idea de la cultura de la pobreza, eso es básicamente, dicen los críticos, una forma de culpar a la víctima. Porque con esto Luis está diciendo, bueno, el pobre es pobre por la manera en que piensa, porque no ahorró, porque consumió mucho, porque no pensó en su educación, en su salud. Pero no, dicen algunos críticos de izquierda, dicen, no, la culpa no es del pobre, la culpa es del rico que lo explotó.
No vengamos a inventar este concepto de cultura de la pobreza como si fuese la culpa del pobre, más bien la depredación del capitalismo o cualquier otro sistema. ¿Cómo ves tú eso? Sí. Bueno, Luis no está incauto como para desestimar el factor clasista, ¿no? del sometimiento, de la pobreza. Ahora, a él lo que le interesa básicamente es mostrar que esa pobreza está engranada en unas tradiciones culturales previas, ¿no? de esos grupos, ¿no? Y que salir del círculo de la pobreza significa reflexionar sobre la genealogía, el proceso de formación de una sociedad, ¿no? Yo creo que ese es un aporte importante, ¿no? de este autor. Y a él le interesa la cosa testimonial porque es el argumento fundamental, no para justificar ni para, digamos, culpar a la víctima, sino para mostrar que lo que se había estado viendo hasta ese momento en relación con la pobreza era un juicio político, era una visión sociológica dolida, y que si se quería erradicar la pobreza había que entenderla como una suerte de autonomía dentro del proceso, de tal manera que la pertenencia del proceso a una genealogía histórica, a unos grupos obrando en un horizonte de la civilización, iba a mostrar elementos que al combatirlos se podía, digamos, combatir la pobreza. Ahora, la resistencia es importante, la resistencia nacionalista, bien sea de cuño marxista, bien sea de cuño gamonal o simplemente chauvinista, ¿no? De todas maneras, fíjate que, y esto es cómico, porque los testimonios que están en Los Hijos de Sánchez de alguna manera ayudan a definir lo que muchos años después, en un programa de televisión famoso, El Chavo, aparece como la pobreza. Es decir, claro, la vecindad del Chavo, es la vecindad un poco de los hijos de Sánchez, ¿no? Sí. Entonces, la reacción de escándalo al principio desconocía que ello, lo negaba, y después la televisión lo institucionalizó. Sí, somos así. Este es México, esta es la pobreza mexicana. Claro, y es lo que a mí me preocupa. Cuando murió Roberto Gómez Bolaños hace unos meses, hubo alguna gente del chavismo aquí en Venezuela que decían, él fue el que degradó a México, puso a México muy mal. Y yo digo, no, yo creo que más bien mostró a México como, bueno, no matemos al mensajero. O sea, no es culpa de Chespirito haber mostrado la fea realidad, pero alguien tenía que despertar conciencia al respecto. Sí, claro. Históricamente, ¿de dónde viene la cultura de la pobreza? ¿Esto lo trajeron los conquistadores? ¿El proceso de independencia lo menguó, lo acentuó? Bueno, yo creo que la cultura de la pobreza siempre ha existido, porque cultura de la pobreza y pobreza son cosas distintas. Es decir, tú puedes ser pobre sin ejecutar la cultura de la pobreza, y puedes ejecutar la cultura de la pobreza sin vivir la pobreza, sin ser pobre, ¿no? Claro. De tal manera que en una definición amplia, cultura de la pobreza no es carencia material necesariamente. Es un elemento que pudiera, digamos, expresarla, ¿no? Pero no es un elemento constitutivo. En esa medida creo que siempre ha existido, es decir, cultura de la pobreza, una actitud un poco ineficiente de los grupos humanos frente a, digamos, el uso de los recursos materiales, o un desconocimiento, y que es una manera, digamos, de hacer un cargo sobre la existencia de la sociedad del conocimiento en grupos humanos que no están atrincherados detrás del saber, de las tradiciones de indagación de la naturaleza y de lo real, y que eso incide de alguna manera a la hora de relacionarse con lo material
en proyectar actitudes de la cultura de la pobreza. Una cosa que ponen a cada rato los nutricionistas como ejemplo, es decir, la gente que tiene mucho dinero y que se alimenta mal y son unos gordos y tienen enfermedades crónicas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente están desgajados de lo que es la educación, el conocimiento, hábitos, digamos, razonables. Entonces, sí, la cultura de pobreza es una visión precaria de lo real y un intercambio insuficiente del individuo con eso real. Hay gente que habla de todo esto que tú vienes expresando con una expresión que a mí me parece a veces peyorativa, pero te quiero consultar a ver si tú consideras que lo es. Rancho mental lo llama alguna gente. Alpargata mental, que tiene el rancho en la cabeza. ¿Tú crees que esas son formas muy rudas de hablar? ¿Que deberíamos evitar esos términos? Porque básicamente la gente que usa esos términos dice ideas muy parecidas a las que tú estás diciendo, pero claro, tú las dices como académico, no utilices esos términos tan feos. ¿Tú crees que no contribuyen nada al debate, que la gente se expresa así? ¿O sencillamente es una forma popular de expresar esto que tú estás diciendo? Bueno, esos clichés a veces muy populares que hacen fortuna tienen el problema de que instalan un falso conocimiento en lo popular, en las masas. Entonces cualquiera se cree con autoridad para acuñar cualquier frase, es decir, hacer un diagnóstico inmediatista, ruidoso del asunto, en detrimento de, digamos, no solamente de un lenguaje pertinente, sino de unas consideraciones analíticas que no están al alcance de todo el mundo. Por ejemplo, explícale a un chofer de carrito por puesto, por ejemplo, que habla de rancho mental, lo que es la pobreza estructural, ¿no? Entonces no lo va a entender porque le faltan insumos, ¿no? Sí. Y claro, pobreza estructural tendría que ver con un rancho mental. Sin duda, porque es simbolización, significación, valoración. Es decir, es un mundo ya menos perceptible, ya menos visible. Es el mundo de lo que tú construyes, de una verdad que tú construyes, ¿no? Entonces, eso no lo va a entender el chofer de carrito por puesto, aun cuando él maneje frases y conceptos pintorescos. Bueno, vamos a ir a escuchar un tema musical y ya regresamos a @GAndrade80 es mi Twitter. Escuchemos de Roque Valero un tema que se llama Ciudad Bendita. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter. Converso con el profesor Miguel Ángel Campos a propósito de la cultura de la pobreza. Miguel Ángel, hay países que tienen esta cultura más desarrollada que otros, presumo. Max Weber, por ejemplo, en el siglo, a inicios del siglo XX, hizo unos estudios famosos donde él comparaba católicos con protestantes y él decía los protestantes trabajan más, ahorran más, tienen más son más disciplinados, tienen más perspectivas del futuro, etcétera. Y se ha comparado la colonización hispanoamericana con la colonización angloamericana y no salimos muy bien parados frente a los vecinos del norte en estas comparaciones. Los conquistadores hispanoamericanos, bueno, y los conquistadores hispanos que vinieron a América, vinieron a saquear, a hacer dinero fácil. En cambio, los angloamericanos, nos dicen los libros, yo no sé si esto realmente será así, pero por lo menos es la idea generalizada que hay, los anglos fueron a cultivar la tierra, a establecerse, a pensar en un proyecto de futuro. ¿Es posible comparar país con país y decir hay más cultura de la pobreza en este país que en este otro? Y si es así, ¿cuáles son los países más pobres culturalmente y los menos pobres? Porque nos has aclarado oportunamente que pobreza cultural no siempre coincide con pobreza económica. Bueno, mira, Gabriel, el libro clásico de Max Weber, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, nos aclaró definitivamente que la Europa moderna sale de una disyuntiva, ¿no? Que es todo el ordenamiento ético, legal, jurídico del catolicismo cuestionado por una ética exitosa en una parte de Europa, que se convierte en una disidencia. Ahora, no es una disidencia teológica ni dogmática. Es decir, el protestantismo es una disidencia que tiene que ver con las relaciones
del individuo, de los grupos con lo absoluto. Y esas relaciones entonces descubren lo material, lo inmediato, descubren la ciencia, descubren el conocimiento, la naturaleza utilitaria. Entonces, un conjunto de elementos que en esa ética nueva del protestantismo se convierte en una valoración de la materia, es decir, de la materia funcional para construir el mundo y para generar una nueva visión de bienestar. De tal manera que sí, efectivamente, hasta hoy yo creo que el mundo está dividido en esas dos visiones, una típicamente europea o occidental y que alcanza, digamos, un desarrollo hasta ahora máximo en la sociedad norteamericana, y una visión, digamos, de lo material, de la sociedad del conocimiento, que arraiga más en asuntos patrimoniales, en simbolizaciones un poco, son eficientes, pero muy primarias, diría yo, donde, digamos, residuos místicos, donde prácticas paralelas al conocimiento, donde la economía como una cosa de subsistencia está presente, América Latina, las culturas del Pacífico, África. Entonces, pareciera que no cuesta mucho entender que eso es así, que el mundo está dividido. Ahora, a mí me interesa particularmente el concepto de Luis. Y me pregunta, sí, yo creo que hay cultura de la pobreza incluso en sociedades desarrolladas. Es decir, en guetos, en guetos del primer mundo, y no los voy a nombrar porque me van a acusar. Yo sí lo voy a nombrar. Harlem, por ejemplo. Ok. Por cierto, ok. Lo dijo Gabriel Andrés, no lo dijo el profesor Miguel sí. Ángel, pero Harlem es uno de esos lugares. East LA, en la parte este de Los Ángeles, que ha recibido mucha inmigración mexicana, y me imagino que alguna de la gente como Sánchez eventualmente se fue a vivir allá, también tiene mucho de esto. Entonces, esos lugares están ahí en el primer mundo. Un lugar de Londres que se llama Elephant and Castle, donde eso está lleno de latinoamericanos y de ingleses pobres, en fin. Entonces, eso te prueba que la coexistencia de la cultura de la pobreza en estructuras que no son pobres necesariamente y que son del primer mundo, que son estructuras de la ética del protestantismo, prueba que efectivamente son prácticas, digamos, simbólicas de significación que fortalecen, sustentan esa visión del mundo. Luis, por ejemplo, consiguió que en los hijos de Sánchez habían relaciones de subordinación, había mucha violencia familiar, había promiscuidad. La educación era una cosa que no se tenía como instrumento importante para impactar el medio. Y fue haciendo una lista que, al compararla con la condición, efectivamente mostraba que los elementos de esa lista determinaban esa condición. Lo puedes conseguir efectivamente en esos guetos de sociedades del primer mundo. Claro. Sánchez habló de paternidad irresponsable, de padres que abandonan a los hijos, porque por lo menos yo veo en Venezuela que eso es un gran determinante en la pobreza eventualmente. O sea, los muchachos que vienen de familias sin padres, por lo general les cuesta más triunfar económicamente y ubicarse en posiciones de estatus que los muchachos que sí se criaron con padre y madre. ¿Cómo lo veía Sánchez en sus historias de vida? Sánchez descubre la alta tasa de natalidad y familias donde hay muchos hijos de distintos padres, ¿no? Y de la misma madre, algo muy latinoamericano, es decir, una estructura matriarcal donde el padre simplemente es un agente demográfico, ¿no? Eso es un hecho del tercer mundo hispanoamericano, ¿no? Claro, él trató de ver cómo esos hábitos definían la pobreza, y entonces, bueno, efectivamente, muchos hijos de padres distintos significaban unas relaciones conflictivas
entre madre y esos hijos, ¿no? Por ejemplo. Y el asunto de la responsabilidad quedaba vulnerado porque esos hijos eran hijos de una madre, ¿no? Pero prácticamente no tenían padre, ¿no? Y bueno, efectivamente, ese tejido tendía a ser muy frágil porque eran familias atómicas en torno a la madre solamente, pero todo lo demás disfuncional, fragmentado y con unas relaciones institucionales también muy frágiles, ¿no? Claro. Vamos a ir a escuchar un tema musical y ya regresamos a @GAndrade80 es mi Twitter. Converso con Miguel Ángel Campos sobre la cultura de la pobreza. Escuchemos de Chino y Nacho junto a Luis Enrique un tema que se llama ¿Será que tengo la culpa? Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter. Vengo conversando con el profesor Miguel Ángel Campos a propósito de la cultura de la pobreza. Miguel Ángel, yo tengo la idea, y esto es un asunto que está muy difuminado en la imagen que tenemos de los pobres, que los sectores más pobres de todas las sociedades consumen más alcohol y eso a la vez se convierte en un círculo vicioso porque entre más alcohol consumen, más se deterioran, pero entre más se deterioran, más alcohol consumen. ¿Eso es cierto o es un estereotipo, que los pobres consumen más y eso los destruye más a su vez? Bueno, los pobres no tienen el monopolio del consumo del alcohol, evidentemente, y alcoholismo y pobreza no es una relación, digamos, estructural ni que puede explicar gran cosa. Es decir, en el caso latinoamericano y venezolano, sí, está comprobada una relación de alto consumo de, digamos, elementos no necesarios, prescindibles para el bienestar, quiero decir, apropiación de elementos simbólicos, gastar en consumo prestigioso, que eso lo descubrió Thorstein Veblen, el sociólogo norteamericano, para la sociedad norteamericana en el último tercio del siglo XIX, ¿no? Sí. Pero resulta que en la pobreza latinoamericana y venezolana el consumo ostentoso es una cosa distintiva, más que en las clases poderosas, ¿no? Sí, porque aquí no tenemos una burguesía, tenemos ricos, gente con mucho dinero que es cauta. O sea, se sacan el quino y en vez de invertir en pagar la universidad de los hijos o algo así, se compran la camioneta. Correcto. Y llenan las casas de televisión. El consumo ostentoso de grupos que no tienen más tradiciones que ostentar, ¿no? Sino la cosa material, la riqueza coyuntural, cierto poder derivado de la ascendencia del dinero sobre el entorno. Entonces, sí, eso sí es característico de la cultura de la pobreza en Venezuela, más que de la pobreza. Ahora, interesante sería una relación entre cultura de la pobreza y cultura del petróleo. Es decir, ahí estaríamos metiéndonos con un nudo muy venezolano que hasta ahora... Hablemos de eso en este último segmento, que es el último que nos queda. El petróleo ha creado una relación de dependencia y esta inesperada riqueza material que no supimos sembrar ha cultivado más bien la cultura de la pobreza. El petróleo introduce un conjunto de hábitos, patrones, imaginarios incluso en la sociedad venezolana que ya están perfectamente arraigados. Pero eso no es un malditismo, es decir, no es que el petróleo perturbó unos hábitos previos adánicos, el paraíso venezolano, no, eso no existe. Es un asunto de aculturación, transculturación y en términos modernos... esas palabras ya no tienen carga negativa, es simplemente intercambio de las culturas. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, significa que el petróleo es modernización, no necesariamente modernidad. Modernización es comprar corotos, ponerse al día en las cosas materiales. Modernidad es educación, civilidad, Estado de Derecho, ciudadanía. Eso se retrasó en Venezuela, avanzó en los años 40. Y yo diría que el énfasis en la pura modernización, comprar coroto, creó una ilusión de progreso en la sociedad venezolana y reforzó elementos de la cultura de la pobreza. No es culpa del petróleo,
es culpa de una sociedad que no tuvo un proyecto mental para la riqueza aluvional. Entonces pretendió sustituir, incluso adquirir cosas que no se podían adquirir. Habría que producirlas, así como tú tienes que producir a veces una respuesta, construirla a una pregunta que no es mecánica. Es decir, la modernidad en Venezuela tenía que construirse, intentamos comprarla, construirse como con educación, con estabilidad política, con democracia fecunda, no democracia electoral, dominguera. Entonces, ahora tenemos que efectivamente este drama del último minuto en Venezuela, donde parece que la vida se reduce a consumir lo básico, nos muestra como es decir, una sociedad muy básica, muy primaria. Yo te diría una cosa, yo aquí quizás discreparía de ti en lo siguiente, yo sí estaría más dispuesto a culpar al petróleo, porque si comparamos otros países petroleros, han pasado por algo muy similar al nuestro. Yo comparo, por ejemplo, Kuwait, Dubái, Arabia Saudita, países que eran muy atrasados, empezó a brotar petróleo y esos países alcanzaron lo que tú llamas la modernización, pero no la modernidad. O sea, ahí hay grandes lujos y los jeques tienen tremendas camionetas y grandes placeres, pero las universidades árabes no están bien fortalecidas, no hay buenas redes hospitalarias. Entonces, pareciera que el petróleo sí tiene una suerte de maldición que hace que el país donde esté alojado el petróleo, la gente cultive la cultura de la pobreza. Bueno, es una economía minera, ¿no? Y en esa medida hay unas desventajas no políticas, ¿no? Porque el exceso de dinero no es un mal. Es decir, tú puedes construir en primavera, ¿no? Entonces, la economía minera en cualquier sociedad yo creo que sin duda predispone para el facilismo, para, digamos, vivir el día, pero esta es una sociedad que tiene procesos interesantes detrás y no los reivindicó. Es decir, tiene procesos como la civilidad colonial, ¿no? Estudiada y reivindicada por Ballena y Yalán, Mijares, etcétera, que antes se le veía como, es decir, la oscura edad media hispanoamericana. No, la vida civil de la colonia en Venezuela es interesantísima, ¿no? La emancipación es un momento de brillo excepcional de cualquier civilización, ¿no? No solamente por las figuras que se produjeron, que no son figuras, digamos, de acción, todas, ¿no? La mayoría son pensadores. Y bueno, y el gomecismo que es, digamos, un tiempo casi de inmovilidad del país, pero que permitió producir una élite pensante. Las luces del gomecismo, un libro de Segnini, donde prueba, bueno, que el gomecismo llega a su final en unas condiciones casi óptimas desde el punto de vista de una generación, una vanguardia intelectual, para acometer la refundación del país. Y eso efectivamente ocurrió desde el 36 al 48. Yo creo que es un tiempo absolutamente estelar de la sociedad venezolana, con diferentes gobiernos, con 2 golpes de Estado, y hay una continuidad de los herederos del gomecismo que no reivindican el gomecismo. Entonces, bueno, maldición del petróleo, el petróleo perverso, el petróleo condicionante. Bueno, si vamos a fortalecer o aceptar esa tesis, tenemos que declararnos como con sociedades inerciales, pasivas, que no tenemos capacidad de, digamos, reaccionar frente a los procesos mecánicos que nos aplastan. Claro. Miguel Ángel, muy agradecido por haber venido ahora. Cuando quieras regresar, acá te esperamos. Bueno, y espero en una futura ocasión conversar sobre el libro sobre el petróleo. Efectivamente, sobre Desagravio al mal. Así se llama. Trata sobre la temática del petróleo. Sí, muy bien. Bueno, de adelanto, que ha sido publicado por las ediciones de la Universidad Católica Cecilio Acosta, y tenemos pendiente una futura visita para conversar sobre este texto. Gracias a William Velarde, que estuvo en la edición y montaje, Franklin Palmar en el control técnico, Norelba Torres